Yo recuerdo hace algunos años cuando estudié el seminario bíblico, teníamos que hacer prácticas, nos mandaban ahora sí que afuera a hacer prácticas e íbamos a la cárcel y practicábamos con los que tenían el ministerio para saber cómo ministrar, apoyar, platicar con la gente que estaba en la cárcel. Íbamos a asilos, orfanatorios y también íbamos a hospitales. Y yo recuerdo que en una ocasión me mandaron con una señora que estaba encargada de visitar uno de los hospitales, y entonces me quedé de ver con ella, no la conocía, y muy tempranito en la mañana nos vimos, yo me presenté y ella dijo, adelante, ¿no? Y entonces íbamos caminando para entrar al hospital, y en cuanto pasamos la puerta del hospital, ella dijo, venimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo me quedé así como que, sí, venimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo impactante es que no había nadie en la puerta. Entonces dije como que, ¿a quién le está hablando, no? Y dije, ¿con quién estoy, no? Pero para mí fue una lección porque tuvimos un día increíble, un día glorioso ahí en el hospital, y entramos, subimos el elevador, empezamos en los pisos platicando con la gente, orando por los enfermos, compartiendo de Jesucristo. En verdad fue un tiempo increíble, pero yo quedé impactado con la autoridad que esta mujer, en la autoridad que venía y con la autoridad en que entró. Y yo sé que tú y yo comúnmente hacemos esta oración o esta frase, la ponemos al final de nuestras oraciones. Acabamos una oración y decimos, y en el nombre de Cristo Jesús. Y a lo mejor lo has hecho, o seguramente lo has escuchado, que alguien más lo hace, pero a veces lo hacemos ya como una pequeña fórmula para finalizar de una manera muy hermosa nuestras oraciones, pero no sabemos qué implica o cuál es la intención que nosotros queremos cerrar o dar al cerrar así nuestras oraciones. Y esto es importante para ti, porque así como ese día que íbamos a los hospitales, tú tienes lugares que visitar, lugares que hablar de Cristo, lugares donde están en batalla en tu vida, en tu familia, en tu fábrica, en tu empresa, en tu negocio, en donde trabajas, y tú necesitas este nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no como una fórmula mágica a usar, sino como un entendimiento pleno de esto que el Padre nos ha confiado a nosotros, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos estudiando el Padre Nuestro, y ahorita que estamos estudiando el Padre Nuestro, estamos aprendiendo que el Padre Nuestro no es una fórmula mágica a repetir, es un modelo a entender y a aprender, para entonces nuestras oraciones basadas en este modelo van a tener más impacto y más poder. No es repetir y memorizar y solamente repetir el Padre Nuestro. De igual manera esto del nombre de Jesucristo no solo es repetirlo al final de nuestras oraciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Estamos aquí, Señor, porque te amamos, Señor, porque somos discípulos y seguidores de Jesucristo. Y te pedimos que tú hoy nos reveles al corazón más acerca de qué es esto de orar y de pedir y de caminar en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a ir a una historia que narra de la nueva iglesia. Capítulo 3, o sea, está recién comenzando. Ábrelo ahí, tu Biblia, o prende tu Biblia, o si no la puedes abrir ni la puedes prender y no te sabes el capítulo 3 de memoria, ahí te lo vamos a poner en la pantalla. Pero de alguna manera vamos a leer, ¿no? Hechos 3. Y entonces está la primera iglesia. Y este pasaje se centra en Pedro y en Juan. Ya Jesucristo en los evangelios se narra cómo llegó, caminó una vida santa, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Al comienzo del libro de los Hechos se narra que regresó a la diestra del Padre. Y los dejó a sus discípulos, estuvieron ahí esperando, vino el Espíritu Santo, fueron llenos de poder. Y entonces es aquí que comienza, eso fue en el capítulo 2, y en el capítulo 3 comienza la nueva iglesia a caminar en la autoridad de Jesucristo. Y mira, dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Entonces ellos iban, ¿no?, a un compromiso ahí a la oración. Versículo 2, mientras se acercaban al templo,
llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. O sea, no ellos, pero otras gentes llevaban cargando a este cojo de nacimiento. Dice, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidieran limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Y se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y vamos a ir analizando esto porque está muy interesante. Aquí vemos que Pedro y Juan iban a un compromiso. Y ellos llevaban una agenda, pero yo no sé si en la mañana el Espíritu Santo le había mostrado a Pedro algo acerca de este hombre, porque en cuanto lo vio, se acercó y le dijo, mírame fijamente. Y lo primero que le dice es algo que yo no sé si lo tomaron para las posadas, ¿no? Porque dice, no tengo oro ni quiero plata. No cantamos eso, pero lo que quiero es romper la piñata. Sí, las posadas son bíblicas. Pero entonces, pero Pedro lo ve. Y entonces primero vemos lo que no tenía. ¿Qué es lo que esperaba el hombre lisiado? Oro y plata, ¿sí? Dinero. O sea, ya dije, mírame. Y entonces él dijo, pues me va a dar, ¿no? Porque es lo que normalmente vengo haciendo durante quién sabe cuántos años este hombre. Pero Pedro primero nos dice lo que no tenía. ¿Qué no tenía? Ni oro ni plata. Entonces eso no lo tenía. Pero dice, pero lo que tengo te lo voy a dar. Pregunta, ¿qué es lo que Pedro tenía para darle? Bueno, la siguiente semana vamos a resolver esta. No, vamos a verlo de una vez. O sea, versículo 6. Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro para ti. Dice, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Lo que Pedro portaba era algo que Jesucristo le había confiado, su nombre. Pedro dijo, en el nombre de Jesús, del cual yo soy portador, levántate y anda. Y fíjate el tono de la oración, porque el tono de la oración no es uno como que déjame orar por ti, ¿no? Jesús, si tú quieres y es tu voluntad y tú deseas y a lo mejor se te ocurre, sánate a este hombre, ¿no? Él dijo, yo te voy a dar lo que tengo. Yo porto el nombre, lo que representa, y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo tomó y empezó a caminar. Y vamos a continuar un poquito leyendo la historia, que tiene que ver mucho con entender qué es esto de orar en el nombre de Jesucristo. Y entonces lo que narra en los siguientes versículos es el hombre se levantó, entraron al templo, fue notorio para toda la gente porque toda la gente lo veía, conocía a este hombre que había estado por años ahí. Y entonces empezaron a preguntar y como que Pedro vio la oportunidad para compartir de Jesucristo. Porque siempre que hay un milagro, algo, un toque de Dios, es una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. Déjame saltar al versículo 16. Porque Pedro empieza a explicar qué es lo que había sucedido. Y dice, por la fe, ¿en qué? Léelo conmigo. En el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe, ¿en qué? En el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Y de ahí comienza Pedro a hablar acerca de Jesucristo, aquel que ustedes judíos mataron hace unas semanas, hace un tiempo, y empieza a decirles cómo era la promesa que Dios había dado a través de Moisés, que iba a venir el Mesías, y les empieza a compartir. Y de repente, vamos a saltar al capítulo 4, porque la gente estaba escuchando, veía el testimonio de la autoridad y el poder de aquellos que portaban esa autoridad y ese poder. Pedro y Juan, dice versículo 4, versículo 1, mientras Pedro y Juan
le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Pues échale como 20,000, 30,000 gentes que creyeron en ese tiempo. Pero bueno, Pedro y Juan se metieron en problemas. ¿Por qué eso pasa? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando estamos en el nombre de Cristo Jesús, nos metemos en problemas porque va a haber alguien que no quiere que nosotros caminemos con esa agenda. Y entonces estaban encerrados y a la mañana siguiente los del concilio los hizo pasar. Vamos a saltar al versículo 7. Dice, hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, fíjate la pregunta, ¿con qué poder o en el nombre de quién han hecho esto? ¿Qué estaban preguntando este concilio? O sea, ¿quién los mandó? Porque ellos estaban diciendo, ustedes no tienen el poder. No son ustedes, pero ¿quién los mandó? ¿Quién les dio el poder para que ustedes pudieran obrar esto que está sucediendo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Dos sí. Dice, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado, léelo conmigo, por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero no nomás porque se encontró tirado ahí un panfleto que decía Jesús, sino porque estos hombres que eran portadores se lo dieron, no le dieron oro ni plata, pero le dieron algo mucho más valioso, su sanidad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el hombre a que ustedes crucificaron, pero ahora que Dios le levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice, la piedra que ustedes constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y mira el versículo 12, increíble, dice, en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo con tanta autoridad, y no hay otro nombre en el cual tú y yo podamos ser salvos, sanados, liberados. Y entonces está increíble esto, porque el nombre de Jesucristo es poderoso y tiene toda autoridad, y vamos a hablar de esto. Pero hay algo que se requiere hoy en día. Es hombres y mujeres que entiendan y sepan portar y dar y hablar y orar e interceder y caminar en la autoridad y el poder que conlleva el conocer a Jesucristo, el tener una relación con el Padre, el de escuchar al Espíritu Santo y caminar con esta autoridad. Y entonces vamos a estudiarlo un poquito más a fondo. Primero, es un nombre muy especial, el nombre de Jesucristo. Si me ayudas a pasar ahí a la presentación. En el nombre de Jesús. Es un nombre muy especial. Fíjate este pasaje donde Jesucristo está hablando y dice, de cierto les digo, que todo lo que pidan al Padre, ¿cómo? En mi nombre, Él se los concederá. Y está hablando en el capítulo 16. Esto es antes de la crucifixión. Y Jesucristo ya le está enseñando a los discípulos y les dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. En aquel día ustedes pedirán en mi nombre y yo les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. ¿Qué es lo que sucedió en Hechos 3? Se cumplió lo que Jesucristo dijo en Juan 16. Juan dice, en aquel día. ¿Por qué? Porque después de esto Jesucristo fue a la cruz en obediencia al Padre. Y el Padre, por lo que Jesucristo hizo, lo honró con un nombre que está sobre todo nombre. Vamos a ir a Filipenses 2, versículo 5. Y vamos a leer lo que el apóstol Pablo, esta revelación de Pablo al hablar de Jesucristo. Y dice el libro de Filipenses 2, versículo 5.
Y Pablo nos está diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció de sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y fíjate versículo 9. Por lo tanto, o sea, por lo que Jesús hizo, obedeció, conquistó. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow. Entonces, Jesucristo, o sea, Jesús es llamado Jesús desde su nacimiento. María y José le pusieron Jesús por orden del ángel. Pero aquí viene cuando Él cumple en obediencia lo que el Padre le demandó. El Padre, Dios Padre, lo honra con este nombre que está sobre todo nombre. Y toma el nombre de Jesucristo y lo pone encima de todo nombre. Y dice, este es el único nombre por el cual el ser humano va a ser salvo, el hombre va a ser salvo. En el nombre de Jesucristo. Entonces es un nombre muy especial. No es cualquier nombre. Yo no sé cuántos nombres conozcan y cuántos nombres llegues a conocer, pero ninguno es igual al nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo está respaldado por lo que Jesucristo es e hizo. Por cuanto Jesucristo te ama y dio su vida por ti, y por eso el Padre lo honró con este nombre poderoso. Y cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo Jesús, estamos declarando todo el amor del Padre manifestado en el Hijo que fue enviado al mundo, y todo el amor del Hijo hacia nosotros, y todo el poder del cielo que lo libró de la muerte en la resurrección. Hay autoridad y poder en este nombre, un nombre muy especial. Segundo, es un nombre que representa autoridad y poder. Seguramente a veces te dan una marca, no sé, a lo mejor por ejemplo de ropa, déjame poner el ejemplo, ¿no? Y entonces te dan una, y nomás que yo puse ese ejemplo y soy bien malo en cuestiones de ropa, ¿no? Pero te dan un nombre y te ponen una marca X, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pues, no, o sea, bien, ¿no? Pero a lo mejor te dices, ¿quieres que te regale una bolsa? Y le dan el nombre de la marca, ¿no? No va a ser el comercial porque ni me lo sé, pero te dan el nombre de la bolsa, ¿no? Y tú dices, una bolsa, ¿no? ¿Y por qué? Porque el nombre está respaldando la calidad, ¿no? Y el valor, y tú dices, esa sí la quiero, esa regálamela para Navidad. O a lo mejor tú pides un regalo y nomás dices, dame unos zapatos, ¿no? Quiero unos zapatos marca Tras, y das el nombre. O sea, es un nombre que representa autoridad y poder. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es un nombre que representa todo esto. Pablo dice aquí mismo lo que leímos, para que ante el nombre de Jesús, ¿qué sucede ante el nombre de Jesús y todo lo que Jesús representa? Dice, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, lo que Pablo tiene esta revelación y dice, mira, en el cielo hay un Dios y un creador, pero todo lo demás se rinde ante el nombre de Jesucristo. En la tierra está llena de la creación, pero en la tierra toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Y mira, yo no sé lo que hay debajo de la tierra, y ni me importa, pero lo que hay allá abajo se va a doblar su rodilla ante el nombre de Cristo Jesús. Es el nombre que está sobre todo nombre. Entonces tú dices, oye, pues está bien suave, porque es un nombre poderoso en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ahorita estamos en la tierra y es lo que nos ocupa, ¿no? Pero si un día vas debajo de la tierra, espero que no, pero si un día vas o sea, es un nombre poderoso, es un nombre muy especial, es un nombre con gran autoridad, representa autoridad y poder. Déjame ponerte el ejemplo, porque no solamente es decir el nombre, porque lo que estamos diciendo dice, esto es ante el nombre de Jesucristo, pero y a ti y a mí se nos da el nombre de Jesucristo.
a mí me pasa luego aquí en la congregación, ¿no? Que de repente alguien llega, no sé, a la librería, ¿no? Y de repente alguien en la librería dice, no, ¿sabes qué? Pues no puedo. Y entonces esta persona así como que dice, es que el pastor me dijo, ¿no? Y entonces la librería ya como que se empieza a amedrentar, ¿no? Ah, el pastor lo dijo. No, como acaba en el nombre del pastor, ¿no? O si va a la cafetería, o si va, no sé. Y a veces yo ni los mandé, pero ellos como que están diciendo, pues, ¿qué están haciendo? Le están echando un poco de vitamina, ¿no? Yo le llamo la vitamina P, ¿no? Pero nosotros tenemos que usar la vitamina Jesús. O sea, es tomar esa autoridad. Por ejemplo, hoy en día usamos los poderes. Si hay algún abogado me podrá ayudar un poquito en esto. Si yo no puedo ir a algún lugar, entonces lo que hago es que doy un poder. Y le doy el poder a esa persona. Y esa persona va a ese lugar como si yo estuviera ahí. Yo no estoy ahí, pero como si yo estuviera, porque enseña el poder y dice, Alberto me mandó, ¿sí? Yo soy Carlos, aquí está mi IFE, ¿no? Y aquí está la firma y copia del IFE de Alberto. Y dice, está bien, pásale, toma los dólares, toma el oro y llévaselo a él, lo que sea, ¿no? Entonces, es un nombre muy especial de Jesucristo. Es un nombre que representa toda autoridad y poder, pero lo más increíble es que es un nombre que ha sido confiado a nosotros. Órale. Pedro y Juan llegaban ahí y dice, no tengo oro ni plata. Y a lo mejor Dios no te ha confiado oro ni plata, a lo mejor sí te ha confiado oro y plata, pero lo que nos ha confiado es el nombre de Jesucristo. Jesús dijo esto, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y mira, no se está refiriendo de cualquier cosa es lo que se te ocurre, tus antojos y todo eso. Lo que se está refiriendo a cualquier cosa es, aunque tú no lo creas, aunque tú, o sea, pues este paralítico está paralítico, cualquier cosa es eso, algo que se te parece a ti imposible. Porque yo creo que Pedro estaba ahí con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quizás le reveló acerca del paralítico y entonces fue caminando en el paralítico y se acordó de las palabras de Jesucristo y dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y supo que Jesucristo los estaba mandando a sanar a este hombre. No fue su antojo nada más ahí, sino que venía ahí y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pueden pedir cualquier cosa, es un nombre que ha sido confiado a nosotros. O sea, en cierta forma, Dios nos ha dado un poder para que tú y yo podamos ir a los hospitales, podamos ir ante situaciones, podamos ir a hacer negocios, podamos ir a enfrentar situaciones familiares, porque Él nos ha dado un poder. Y el poder dice, ustedes son portadores de la autoridad y el poder de Jesucristo. Suena así como que dices, oye, pues está impactante, ¿no? Está increíble. Es lo más increíble que el Padre nos ha confiado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mí me ha confiado, yo tengo mi esposa y tengo mis hijos y tengo un negocio. O sea, todas son cosas increíbles, pero el nombre de mi Señor me lo ha confiado para que yo lo porte y entonces haga frente a los retos que yo tengo por delante. Él nos ha dado ese poder y entonces nosotros vamos con ese poder que nos ha dado y decimos ante alguna situación, el ejemplo de Pedro estaba llegando y dijo, pues yo tengo aquí el poder, o sea, haz de cuenta que lo que te estoy diciendo paralítico es, Jesús dice, levántate, anda. Pero tú no eres Jesús, yo sé, pero me dieron el poder, entonces yo lo represento. O sea, Pedro no hizo una oración diciendo, Jesús, si se te ocurre, si se te antoja, ya a lo mejor sé sano. No, él dijo, levántate y anda en el nombre que yo represento, en el nombre de Cristo Jesús. En cierta forma Jesús lo que nos está diciendo que cuando nosotros oramos en su nombre, Él nos dice, di que yo lo dije. Porque a lo mejor tú llegas a una situación y te dicen, ¿y tú quién eres? Y tú le vas a decir, mira, ni te importa quién soy. Lo importante es en el nombre de quién vengo. Como esa mujer y yo que entramos ahí al hospital y estaba vacío, no había ahí policías ni nada, pero había una realidad espiritual y entramos en el nombre poderoso de Jesucristo. O sea, yo no ando declarando, yo soy Alberto, por cierto, eso no importa. Lo que importa es que yo vengo en el nombre de mi Señor Jesús. Ustedes dicen, di que yo lo dije. Soy yo el que estoy abrazando, soy yo el que estoy sanando, soy yo el que estoy proveyendo, librando, reconciliando, el mismo Jesucristo. Porque nos ha dado esa
autoridad a nosotros. Y entonces de repente es así, y los veo así como que diciendo, wow. O sea, que no nomás era la fórmula de en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. Y a veces ya lo hacemos tanto que le perdemos el sentido. Pero es, o sea, y de hecho yo creo que ni le tienes que poner esa frase al final y decir, es que no dijiste en el nombre de Jesús, entonces no te va a dar la petición el Padre. Eso no creo que sea eso. Yo creo que es la intención. O sea, yo estoy representando a Jesucristo, porque soy discípulo de Cristo, para que tú y yo podamos ser buenos vasos en el uso del Padre. Tenemos que conocer y portar y usar el nombre de Jesucristo, porque no es Jesús, es en el nombre de Jesús. O sea, no es que estoy mencionando el nombre, lo que estoy diciendo es que yo vengo en representación de aquel que se llama Jesús, y el Padre le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, de aquel que posee el nombre por el cual podemos ser salvos, porque solamente es en Él, en el nombre de Jesús. Es eso lo que tú y yo estamos caminando. Y entonces somos bautizados en este nombre. Mira lo que dice este pasaje en Hechos 19:15. Hablando ahí cuando estaban los discípulos compartiendo y unos creyeron, dicen, cuanto oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú y yo caminamos como discípulos en obediencia a Jesucristo y nos bautizamos en agua. Y el bautizo en agua es un símbolo de lo que ya ha sucedido internamente. Yo creí en Jesucristo, yo amo a Jesucristo, y como lo amo en obediencia voy y me bautizo en agua. Pero cuando estoy bautizado en agua, lo que sucede es que soy identificado con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soy identificado, bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y hay ahí, o sea, como una investidura y como una identificarte y un decir, wow, tengo este respaldo del cielo. Porque este nombre es un nombre que tú y yo se nos ha dado, es algo increíble, se nos ha confiado. O sea, ¿no se te hace un gran privilegio poder portar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Como que dices, wow, pon tus manos así, como si fueras a recibir algo. Y entonces tú dices, ya recibí el nombre de mi Señor Jesús. Y algunos así como que se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Porque dicen, órale, mejor voy y lo guardo, ¿no? Porque no vaya a ser que lo pierda o no vaya a ser que, porque si yo lo estoy portando, es un gran privilegio, pero ¿sabes qué? Es una gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad, porque yo no puedo hacer mal uso de este nombre, yo voy a hacer un buen uso. Y si yo estoy representando a Jesucristo, ¿con quién crees que debo de tener grandes conversaciones? Pues con Jesucristo, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy representando el nombre y tú dices, siempre en el nombre de Jesús, y ya puedes bajar las manos, ya está, ya lo tienes ahí. Pero pero nunca platicas con el Padre. Y tú dices, es que yo vengo a representar aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y te preguntan, sí, ¿y qué es lo último que te ha dicho? ¿O así lo último? Pues mira, hace como 10 años un día fui a una congregación y como que oí, ¿lo estás representando? Pero estamos todo el día a día, perdón, no todo el día, pero día a día en el lugar secreto. Y estamos escuchando y estamos leyendo la Biblia. Y entonces vamos a poder ser buenos representantes. Porque el Padre te va a decir, ¿te acuerdas aquel? Te va a poner una carga. Ese paralítico que ves cada vez que vas a orar, ¿no? O esa persona que está en necesidad, o ese familiar que te ha hablado para eso. Y si el Padre te pone la carga, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Orar en el nombre del Señor Jesús. Porque lo estás representando. Y lo estás representando bien porque está en el corazón del Padre que tú y yo hagamos esa oración. Jesucristo está a la diestra del Padre. Y Él ha mandado a la iglesia, ha comisionado a la iglesia. A ver, levanta la mano a la iglesia. ¿Sí? Más o menos faltan bastantes, ¿eh? ¿Los otros qué son? Somos iglesia todos nosotros. Y entonces nos ha comisionado a nosotros para representarlo. Porque el Señor Jesús no fue a sanar a ese paralítico. Fue Pedro portando la autoridad y el poder que sanó a ese paralítico, ese lisiado, en el nombre de Jesucristo. O sea, sí fue Jesucristo, pero fue a través del discípulo. Y de igual manera tú y yo tenemos que caminar llevando a donde vayamos, en donde estemos.
estando pendientes de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y por lo que estemos orando. Y hemos estado hablando del Padre Nuestro. Y quiero mostrarte el testimonio de estos jóvenes que han estado estudiando esto del Padre Nuestro, para que veas qué padre. Hola, mi nombre es Antonella y en este estudio del Padre Nuestro he aprendido que mi relación con el Espíritu Santo es demasiado importante para poder entender lo que Dios me habla. Es que Dios quiere que tengamos intimidad con Él, un lugar secreto, y a partir de eso pues Dios me ha revelado tantas cosas, incluso que hay un reino activo ahora en el que está viviendo, y a Él le gusta vivir en medio de alabanza, de adoración y de nuestra oración. Quiere que ese reino esté en nosotros, que venga aquí a esta tierra, y tanto me ha impactado ese reino que pues ha dado fruto en mi familia. Mi madre ahora se congrega y estoy súper feliz por toda esta revelación que Dios nos está dando a la iglesia. He aprendido que orar es muy importante porque mantenemos una relación con nuestro Padre, le gusta que le hablemos y que estemos siempre atentos a Él, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho sobre el Padre Nuestro es que la oración al Padre Nuestro no solamente es por mí, sino que por todos, por familiares, amigos, personas cercanas, y es algo muy bonito que me sorprendió mucho. Con el Padre Nuestro yo aprendí que solo hace falta que yo me reconecte con Dios, que yo me comunique otra vez con Él, para que nuestra relación se restaure y vuelva a ser como al principio, cuando lo conocí, y que el Dios es un Dios que es el mismo siempre, es un Dios cercano, que me escucha, que está vivo, que cumple sus promesas y que me ama. He sido cristiana desde que soy muy pequeña y la oración nunca había sido algo tan importante para mí como lo es ahora. Con el Padre Nuestro aprendí que la oración sí es una conversación con Dios, pero es más que eso, porque Dios ha decidido actuar en proporción a nuestras oraciones. Y Dios es fiel, y fiel significa que es firme en sus afectos, en sus compromisos y en todo lo que ha decidido. Entonces, si oramos, Dios no nos va a dejar atrás. Dale un aplauso a los jóvenes. Yo cuando veo jóvenes así, yo me pregunto, ¿y dónde yo estaba a su edad, no? Pero ya estoy aquí, entonces está bien. Pero, ellos son portadores de este nombre, ¿no? Y ves cómo están aprendiendo y están profundizando. Y nuevamente, no es para nosotros hacer lo que se nos antoje, es para escuchar de Él conforme a su voluntad. Y entonces hacer esta declaración, esta oración, esta petición, esta intervención, esta violencia. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan con el nombre poderoso de Jesucristo. Y entonces vamos a ver que es un nombre que usamos, primero lo usamos con otros hombres. Cuando Pedro fue y oró por un hombre, ¿no? En un momento más vamos a hacer grupos de oración y vas a orar por un hombre, no te va a tocar un marciano, te lo aseguro. Pero entonces tú lo usamos para bendecir a otros, para pedir por otros. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús, porque mira este pasaje en Hechos 10:43, dice: a todo el que cree en Él se le perdonará los pecados, ¿cómo dice? Por medio de su nombre. O sea, su nombre representa toda la obra de salvación. Y tú y yo, cuando confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, se nos perdonan por el nombre de Jesucristo, que representa todo lo que Jesucristo hizo. Sí, la obra de la cruz, su sangre derramada, su vida entregada a sacrificio. Por eso somos perdonados. En Él tenemos salvación y en Él tenemos sanidad. Cuando este hombre inválido se levantó siendo sanado, fue porque por sus llagas somos sanos. Y al hacer esa oración, y entonces tú y yo, cuando oramos por otros, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y si quieres ponle al final el nombre Jesús, y si no quieres no le pongas al final el nombre, eso no es lo importante. Lo importante es la intención, la fe. Fíjate, la fe sí habla, pero no es que tú digas, porque yo he encontrado gente que dice, es que tu oración no va a servir. Y yo digo, ¿por qué no? Es que no dijiste al final en el nombre de Jesús. No, espérame, ese ya es una receta, una fórmula. Pero si en el corazón tienes la intención,
Si estás tú sabiendo por quién estás, a quién estás representando, en el nombre de quién estás orando. Y claro que lo decimos en el nombre de Cristo Jesús, porque también hay algo poderoso de la declaración. Pero es cuando oramos por hombres. Y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, no es que digan las mujeres, uy, y nos dejó fuera. No, o sea, a la especie humana, por decirlo así, hombres y mujeres. Cuando oras por ti, también tú puedes orar en el nombre de Jesucristo. ¿A poco nunca oras por ti? Y a lo mejor tienes un hábito que no puedes vencer. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que decir, en el nombre de Cristo Jesús, yo te libero mí mismo de ese mal hábito. Y usas esas oraciones contigo, con tu familia, con otros, con extraños. O sea, esa intención, usas el nombre poderoso de Jesucristo. Segundo, también lo usamos en contra del enemigo. Uno es a favor del hombre, no lo uses en contra del hombre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es a favor del hombre, a favor de ti mismo. Pero lo segundo es en contra del enemigo. Y este es un tema a veces difícil, que a algunos les incomoda. ¿Cómo que enemigo? ¿Y qué es? Pues el diablo, ¿no? Y mira, no hablamos demasiado del diablo, pero hay que mencionarlo. Es un enemigo, tenemos un enemigo de nuestra alma. Pero ¿sabes qué? Ese enemigo ya fue derrotado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y el enemigo se rinde ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que Jesús dijo. Marcos 16, 17. O sea, Él ya resucitado con sus discípulos y les dijo, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Tú crees? Expulsarán demonios en mi nombre. Y dices, órale, pues eso suena medio intenso, ¿no? Mira, hay una realidad espiritual y tú y yo no la vemos. Pero no importa, o sea, ni pidas verla, o sea, no la tenemos que ver. Lo que tenemos que entender es que aún en esa realidad espiritual, tú y yo, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos autoridad sobre esa realidad espiritual. Cuando fui con esta mujer, te digo, no había nadie ahí en la puerta. Entonces, ¿para qué dijo esta mujer, venimos en el nombre de Cristo Jesús? ¿A quién le estaba hablando? Me estaba enseñando a mí, pero le estaba hablando a una realidad espiritual que muchas veces domina en esos lugares de enfermedad, de tristeza. Y ella decía, yo los ato y los echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. De repente en la noche te despiertas como con pesadez y no fueron los tacos, sino como opresión, es la palabra que estaba buscando. Como que sientes una opresión, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Marcarme y levantarme a las 3 de la mañana para que llore por ti? No, déjame dormir. Levántate tú y agarras y dices, en el nombre de Cristo Jesús, yo ato cualquier cosa y le echo fuera de aquí. Y entonces, o sea, la Biblia dice, resiste al diablo y él va a huir de ti. ¿Cómo lo resisto? En el nombre de Cristo Jesús. No es por tus méritos, no hombre, olvídate si lo hiciéramos por nuestros méritos. Pero no vengo yo por mis méritos, vengo por los méritos del justo, del Cordero de Dios, de Jesucristo Rey. Y yo digo en el nombre de Cristo Jesús. Y lo usamos esto. Yo hago esta práctica. Cuando salgo de viaje, me hospedo en un hotel, como lo hemos hecho todos nosotros. Y de repente, antes, como que pasaba malas noches en los hoteles. Como que llegaba ahí y en la noche como que sentía así como que esa opresión, algo malo y demás. Pero yo aprendí algo muy sencillo. Yo voy, rento mi cuarto y en el momento que estoy entrando al cuarto del hotel, yo hago esta oración. Dice, yo estoy rentando esta habitación, así que yo tomo derecho legal sobre esta habitación y en el nombre de Cristo Jesús yo echo fuera cualquier cosa que no sea del reino de Dios. Y duermo como pollito, tranquilito. O sea, este nombre en contra de eso. ¿Cómo lo hacía Jesucristo? Jesucristo iba y salían los demonios y el apóstol Pablo iba y salían ahí los demonios, la realidad espiritual. Y a veces tú dices, es que no sé si es espiritual o no espiritual. Pues de una vez, ¿no? En el nombre de Cristo Jesús, ora por tu casa, ora por tu familia y haz esta oración. En ocasiones, y no lo vemos, no lo entendemos, pero sabemos que ya está derrotado. Jesucristo ya venció, familia. Él ya venció en la cruz. Lo que tú y yo estamos haciendo es tomando la victoria de Cristo y la vamos publicando en donde vamos caminando. Pero Él ya venció, tú y yo no tenemos que añadirle nada a su victoria. Lo que tenemos que hacer es anunciarla, proclamarla, extenderla.
en el nombre de Cristo Jesús. Lo usamos para orar a favor del hombre. Lo usamos para orar en contra del enemigo. Pero también lo usamos con Dios. Y mira, Dios no necesita nuestras oraciones para sanidad. Obviamente no vamos en contra de Dios, pero esto es algo hermosísimo. Porque tú y yo vamos delante del trono de la gracia. Tú y yo vamos delante del Padre que habita los cielos, del Santo, Santo, Santo. Y entonces, cuando queremos entrar al trono de la gracia, tocamos la puerta. Y alguien pregunta, ¿quién es? Alberto. Dice, ¿y Alberto qué? ¿No? Alberto que viene en el nombre de Jesús. Quiero ver a mi papá. ¡Buah! Se abren las puertas. Juan 15:16, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando yo hago una oración al Padre, yo le digo, Padre, yo oro por esto y lo hago en el nombre de Jesucristo, mi Señor, al cual amo. Y entonces vamos delante del Padre con los méritos de Cristo, vamos en el nombre de Cristo Jesús. Y esa es la promesa. Y puedes orar y decir, papá, aquí estoy. Y Jesucristo dijo que si yo pido en el nombre, en su nombre, Señor, yo creo en Jesucristo. Yo lo he recibido en mi corazón. Yo quiero conocerlo más. Y en su nombre yo te pido que intervengas en mi familia, intervengas en mi matrimonio. Señor, que sanes esta área, que liberes esta área, que protejas, que nos proveas. Vamos delante del Padre. Es nuestra credencial. Cuando vas delante del Padre, te dice, enseñe su credencial. Sí, cómo no. ¿Y qué dice? En el nombre de Cristo Jesús vengo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuevamente, no es una receta que hacemos. Y tenemos que revisarlo de vez en cuando, porque de repente ya nada más es como un cliché que le agregamos a nuestras oraciones. Pero hay una intencionalidad, hay una razón de ser, hay todo una revelación de parte del Espíritu Santo en nuestro corazón, que cuando tú estás seguro y entiendes y lo haces en el nombre de Cristo Jesús, aquel que ya venció a la muerte, que ya venció al pecado, que ya venció a todo mal, caminas en seguridad y das ese paso de fe. Déjame narrarte esto que viene en Hechos 19:17. Porque había un grupo de hombres, narra ahí el capítulo 19, después los puedes leer, que querían orar en el nombre de Jesús, pero no conocían a Jesucristo. Solamente habían oído al apóstol Pablo orar en el nombre de Jesucristo y veían grandes cosas. Y entonces a estos se les hizo fácil tratar de orar en el nombre de Cristo Jesús. Y fue un desastre, ya después lo puedes leer. Y entonces, porque quisieron echar ahí a un endemoniado fuera, y el endemoniado pues se les fue encima a estos, porque decía, yo conozco a Jesucristo, yo conozco a Pablo, pero ustedes yo no los conozco. Pregunta, ¿te conocen en el cielo? Está buena la pregunta, ¿no? Porque si te conocen en el cielo, te conocen en todas partes. ¿Y por qué te conocerían en el cielo? Porque el Padre vive allá, porque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque frecuentamos al Espíritu Santo a quien escuchamos, y entonces somos conocidos. Pero bueno, estos hombres hicieron un desastre, y entonces escriben en la Biblia esto: y un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Y esta es mi oración para esta iglesia: que el nombre del Señor sea honrado. Que venga un temor de Dios. El temor de Dios es bueno, no creas que es malo. No es un temor que nos aleja a Dios, es un temor que nos acerca a Dios. Es un temor reverente, es un temor que quiere decir, yo quiero más de Dios, porque Él es tan grande, tan increíble. Y dice, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Familia, en este lugar honramos el nombre del Señor Jesús. Nuestro lema es conocer a Jesús y darlo a conocer. Conocer a Jesús implica conocer la autoridad y el poder. Y el darlo a conocer significa también, incluye también el orar en el nombre de Cristo Jesús y ver las señales y prodigios y aprovechar eso para platicar y compartir el Evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Mira esta idea con la que concluyo. Qué gran amor del Padre para que podamos portarlo. ¿Y qué clase de vida podemos lograr
al usarlo. No hay otro nombre. ¿Qué se te opone? ¿Qué se te dificulta? ¿Qué no has podido resolver? ¿No crees que el cielo tiene una respuesta para ti? Y estar prevaleciendo, insistiendo, persistiendo, es la palabra que quería, persistiendo, insistiendo y haciendo violencia en el mundo espiritual. Cierra tus ojos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Frecuentemente el domingo hacemos esta oración, que es una oración para recibir a Jesucristo. Él ya venció, Él ya murió, Él ya resucitó. Pero Él dijo que si tú y yo creemos en su nombre, que si tú y yo lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, entonces se nos da potestad por su nombre de ser hechos nuevas criaturas, de ser incluidos en la familia del Padre. Yo quiero que hagamos una oración. Si tú estás aquí, esta oración la hemos hecho ya varios, pero si tú estás aquí y nunca has hecho una oración para reconocer a Jesucristo como tu Rey y tu Señor, así con tus ojos cerrados, si tú dices yo quiero hacer esta oración, levanta tu mano. Y esta mano levantada es también al Padre diciendo: Dios, aquí estoy. Yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Si quieres, bájala y repite conmigo esta oración. Dirígesela al Padre y dile: Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé que me amas profundamente. Mi Dios, yo te pido perdón por mi pecado, por mi rebeldía. Perdóname, Señor, aún por menospreciar el nombre precioso de Jesucristo. Y Jesús, a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven y habita en mi corazón. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es el comienzo para ser discípulos. Y viene toda una aventura de fe. Pero ahora eres portador. Se te ha confiado el nombre del Señor Jesús. Y yo creo que hagamos otra oración. Esto es algo muy importante y muy serio. Que no seamos ligeros. Y vamos a orar. Primero pidiéndole perdón a Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, y te pedimos perdón si hemos sido ligeros y casuales al usar tu nombre. Perdónanos, Señor. Queremos ser buenos representantes del nombre que portamos. Señor, ayúdanos. Danos más y más revelación. Transforma nuestra vida de oración. Señor, queremos orar como lo hizo Pedro, con esa seguridad de que cuando oramos de acuerdo a tu voluntad, tú respaldas nuestra oración, y de que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, el Padre nos los dará. Transforma esto en el nombre de Jesús. Amén.